Los jóvenes asesinos, Azumi y Nagara, continúan con su misión de evitar una guerra civil, en su búsqueda de Masayuki Sanada, que está protegido tanto por un ejército como por un peligroso clan. Conocen a Gingaku, una persona que muestra un notable parecido con su antiguo amigo Nachi. Hola y bienvenidos, esto es Sage Yanai. Hoy te traigo el resumen de esta película japonesa llamada Azumi, Dead or Love. Continuando a la entrega anterior, Azumi y Nagara están siendo perseguidos por Kanbei y sus guerreros, quien juró vengarse luego de la muerte de su maestro Kiyomasa. Tras encontrarse los dos en desventaja numérica, deciden escapar. Más tarde, encuentran refugio en una casa abandonada y pasan la noche ahí. Azumi decide ir a comprar comida y allí se encuentra con unos ex guerreros que decidieron dejar de lado esa vida y ahora se dedican a pedir limosnas para ayudar a niños que quedaron huérfanos por la guerra. Dentro de ese grupo de personas hay uno llamado Gingaku, el cual es idéntico a Nachi, el amigo de la infancia de Azumi, el cual ella tuvo que matar. Entre los otros guerreros hay uno llamado Kinkaku, quien invita a Azumi a que se una a ellos, oferta la cual ella rechaza. Al volver a la casa abandonada, nota algo extraño, y cuando entra es rodeada por un grupo de asesinos. Pero Nagara le dice que no se preocupe, ya que ellos son aliados. Una de estas personas se presenta, diciendo que su nombre es Hanzo, y tiene un mensaje de parte del sacerdote Tenkai. Él es una de las personas que está a favor de que se terminen las guerras dentro de la nación japonesa. Tras saber esto, viajan para encontrarse con él. Tenkai les advierte a Azumi y a Nagara que no intenten matar a Sanada, ya que él cuenta con asesinos profesionales que lo protegen. Pero ambos están en desacuerdo con el pedido del sacerdote, ya que ellos quieren cumplir la misión que les encomendó su difunto maestro, y para lograr eso necesitan eliminar a Sanada, el cual es el último de los generales que causa las guerras en Japón. El sacerdote comprende la situación y les permite ir. Una de las guerreras, llamada Kozue, quien está bajo el mando de Tenkai, se ofrece a guiarlos hacia el lugar donde se encuentra Sanada. Mientras tanto, en otro sitio se estaba llevando a cabo un reclutamiento de guerreros, a los cuales se les ofrece dinero a cambio de que formen parte del ejército de Sanada. Entre todos los postulantes se encuentran Kinkaku, Gingaku y los demás ex guerreros. Azumi, Nagara y Kozue durante su viaje son rodeados por un grupo de asesinos enviados por Sanada. Entre ese grupo de asesinos estaban los ex guerreros, y al reconocer a Azumi deciden ponerse de su lado y luchar juntos. Luego del feroz combate, todos se dirigen al refugio donde viven los huérfanos y pasan la noche ahí. Al día siguiente, Kozue le pide a Nagara que convenza a Azumi de que abandone la misión y que viva una vida tranquila junto con Gingaku. Nagara está de acuerdo en que eso es lo mejor para ella e intenta persuadirla para que abandone la misión, pero se niega y continúa su viaje sola. Mientras tanto, Nagara y Kozue viajan por otro camino, pero de repente ella aprovecha la situación y le dispara un flechazo a Nagara. Él, al no entender la razón de esa traición, Kozue le explica que ella es una asesina del clan Ueno Koga y que su misión es ganarse la confianza de Tenkai y de la gente cercana a él, para luego matarlos uno por uno. Mientras tanto, Tenkai es advertido de que será atacado y por esta razón decide abandonar el lugar. Azumi y los demás guerreros llegan en el momento justo para ayudar al sacerdote y a sus guardianes, quienes estaban siendo atacados por uno de los 3 asesinos profesionales de Sanada. Este formidable asesino usa un arma arrojadiza que corta todo lo que atraviesa.
Azumi, junto con la ayuda de Kinkaku, Gingaku y los demás, consiguen derrotarlos a todos, pero Kinkaku muere tras haber recibido una herida mortal durante el combate. Más tarde, Kozoe llega a este sitio y Azumi, al verla sola, le pregunta qué ha pasado con Nagara, pero ella inventa una excusa diciendo que lo perdió de vista. Luego, mientras el sacerdote descansaba, Kozoe mata a uno de los guardias para así poder acercársele y cumplir su misión. Pero Azumi, al ver lo que acababa de pasar, le pregunta qué fue lo que realmente ha pasado con Nagara, a lo que responde que ella misma fue quien lo mató. Mientras Azumi se encontraba en shock tras haber escuchado esa respuesta, con tan solo un ataque certero, es capaz de matar a Kozoe y de vengar la muerte de su amigo. Aunque está muy apenada por la situación, sabe que tiene que continuar con su misión de matar a Sanada y vuelve a emprender su viaje. En su camino se encuentra frente a frente con una mujer llamada Kunio y un extraño hombre llamado Tsuchigumo. Ellos son otros de los asesinos profesionales bajo el mando de Sanada. Tsuchigumo decide encargarse de matar a Azumi y comienza a pelear contra ella. Su estilo de combate hace honor a su nombre, el cual es una mítica araña del folclore japonés. Por esta razón, en su mano cuenta con un dispositivo que le permite disparar telarañas, las cuales son extremadamente filosas, y al entrar en contacto con el cuerpo, provocan parálisis. El combate es muy peligroso, ya que cualquier error puede ser fatal para ella, pero consigue ganar la batalla usando las telarañas a su favor. Tras el combate, comienza a sentirse mareada, ya que durante el enfrentamiento, su pierna había rozado una de las telarañas, haciendo que el veneno haga efecto. En ese momento, Kunio llega para matar a Azumi, el cual se encontraba indefensa, pero ni siquiera es capaz de contraatacar por culpa del veneno, y cuando ella estaba a punto de acabar con su vida, llega Gingaku y la protege, consiguiendo herir gravemente a Kunio, pero al mismo tiempo, él recibe un ataque letal. Luego de que Gingaku comprueba que Azumi está bien y que solo está bajo los efectos temporales del veneno, muere a su lado, mientras Kunio, quien había sido capaz de escapar a pesar de sus heridas, regresa a la base donde se hallaba Sanada, a decirle que no debe acabar la guerra que él mismo comenzó, y tras decirle eso, muere en sus brazos. Azumi, al despertar, nota el cuerpo inmóvil de Gingaku y se lamenta de haber perdido a todas las personas que quería por culpa de las guerras, pero sigue adelante y va hacia la base de Sanada a ponerle fin a las guerras. Al llegar al lugar, comienza a matar a los guardias uno por uno, hasta que Sanada interrumpe la batalla y le pregunta por qué razón quiere matarlo, a lo que responde que es para poner fin a las guerras. Sanada decide pelear mano a mano contra ella para vengar la muerte de Kunio y le pide a sus guardias que nadie interfiera. Él, a pesar de su edad, demuestra ser muy hábil en el combate, pero no es rival para Azumi y consigue matarlo. Tras ver la muerte de su líder, los guardias están a punto de atacarla, pero el hijo de Sanada da la orden de que nadie la ataque, ya que su padre había ordenado que nadie interfiera. Azumi, tras haber completado su misión, se aleja del lugar sin un destino en mente. Esto fue el resumen de la película japonesa llamada Azumi, Death or Love. Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y no olvides de dejarme tu like. Nos vemos en un próximo video.